¿Qué pasa, gente? Empezamos con las semifinales de este corto pero intenso torneo, y para sorpresa de todos, o por lo menos para la mía, la final no sería tan predecible. Bueno, no demos más vueltas y empecemos, pero no sin antes hacerte acuerdo de que puedes encontrar todas las partes de esta serie en el link que está en la descripción o el primer comentario. Los dedos más afilados contra la cabeza más dura, esa sería la piedra angular de esta pelea. ¿Qué arma superaría a la otra? ¿El escudo impenetrable o la lanza más afilada? Mokichi Robinson, el comentarista invitado para esta pelea, dio su opinión. Él ya se había enfrentado tanto a Rikto como a Sou Pain. Como recordarán, perdió contra Rikto, pero le había ganado a Sou Pain. Aún así, él no se basó en este hecho para dar su opinión, pues decía que quien tenía la ventaja en esta pelea era Sou Pain por una simple razón: la regla que impedía matar a tu oponente. Si Rikto cortaba con sus dedos una parte peligrosa sin querer, podría ser que su rival se desangre demasiado provocando su muerte. Con eso dicho, la acción no se hizo esperar. A la señal del referee, tanto Rikto como Sou Pain se lanzaron al ataque. Golpe a la cara para Sou Pain, golpe a la cara para Rikto. Sou Pain se defiende del golpe y acierta otro golpe a la cara. Rikto no se queda atrás y responde con una patada al costado seguido de un puñetazo. Así empezó su intenso e igualado intercambio. Después de intercambiar varios golpes, Sou Pain acertó un fuerte puñetazo al estómago. Rikto, a pesar de eso, respondió de inmediato sujetando el brazo de su rival y llevándolo al suelo. Intentó mantenerlo ahí, pero Sou Pain se liberó dándole un cabezazo. Sin esperar más, Rikto usó su arma más poderosa, el filo de navaja, y Sou Pain respondió de la misma manera con el martillo birmano. Ambos estaban un tanto sorprendidos. Tras ese choque, ni los dedos de Rikto ni la cabeza de Sou Pain se vieron gravemente afectados. Rikto entonces reconoció que debía tener cuidado, mientras que Sou Pain, a su puro estilo, solo pensaba en seguir adelante, y así mismo lo hizo. Cerró la distancia sin darle importancia a las patadas bajas que Rikto le daba. Lanzó un puñetazo a la cara, la cual fue bloqueada por Rikto. Este intentó usar su filo de navaja, pero antes de eso Sou Pain lo pateó en el estómago. Rikto definitivamente se había hecho más fuerte, pero había algo mal con él y esto lo notó Oma. Parecía que estaba siendo controlado por sus técnicas. En otro lado, al mismo tiempo, Kuroki Gensai le explicó a Falcon que lo que le sucedía a Rikto se llamaba Shuhari, un acrónimo para las etapas de aprendizaje: obedecer, desprender y trascender. Shu, obedecer, debes empezar obedeciendo lo que te enseña tu maestro. Ha, desprender, te desprendes de lo que te enseñó e incorporas otras técnicas. Rikto estaba en esta etapa, la cual Kuroki decía era la más larga y dolorosa. Sou Pain empezó a tomar la ventaja. Él había mejorado mucho desde el torneo de aniquilación. Antes Sou Pain se dejaba llevar demasiado y aunque esto lo hacía fuerte, también lo hacía predecible, lo que provocaba que le costara ganar a maestros de técnicas. Por eso se había alejado de las peleas para enfocarse en el entrenamiento básico. Había practicado y corregido sus técnicas como si hubiera estado aprendiendo todo de nuevo, sin ningún tipo de atajo. El fruto de ese esfuerzo había llevado a Sou Pain a un nuevo nivel y lo estaba demostrando ahora, dominando por completo a su rival. Fue entonces que todo dio un giro inesperado. Rikto también era consciente de lo que le pasaba, pues no era la primera vez. Su cuerpo y sus intenciones no se coordinaban. Empezó a ser dominado más y más por Sou Pain y solo parecía que iría a peor. A este paso iba a perder. Fue entonces que algo sucedió dentro de él. Ni él mismo notó qué hizo. En un instante había esquivado un puñetazo de Sou Pain y había respondido con uno suyo directo a la cara. Sou Pain intentó acertar un codazo al rostro, pero justo antes de eso Rikto le dio un fuerte gancho a la mandíbula. Al fin ahora, todo lo que ha hecho Rikto encajaba. Ya había pasado 4 años desde que Rikto empezó su camino para dominar las artes marciales. Había caminado primero solo con su talento, pero cuando se encontró con un muro que no podía atravesar buscó conocimiento. Había pasado por la primera etapa de aprendizaje y estaba estancado en la segunda, pero ahora ya no. Después de unir su talento natural con las técnicas que aprendió y la experiencia que adquirió, Rikto llegó a la tercera etapa, Ri, trascendencia, un estado mental al que llegas cuando deseas poder. Rikto empezó a tomar el control del combate contraatacando todo ataque de Sou Pain. Yamashita notó el cambio que Rikto había tenido. Este ahora estaba peleando como la vez que enfrentó a Oma. Pero Oma notó algo más. A comparación con aquella vez, Rikto ahora estaba peleando mejor. Por su parte, Rikto sabía que no iba a mantener la ventaja para siempre, así que esta vez fue él quien tomó la iniciativa con su filo de navaja. Sou Pain esperaba para recibirlo con el martillo birmano, pero fue engañado. Rikto lo amagó y le dio un puñetazo a la cara.
So Pain reaccionó de inmediato girando sobre su eje para responder con un codazo, pero Rito increíblemente lo esquivó y le embistió haciéndolo caer. Seguido a eso le dio una patada directa a la cara, le lanzó una ráfaga de golpes y finalmente otra patada directa a la cara. Parecía que So Pain caería noqueado, pero no, este se mantuvo de pie y respondió con el martillo birmano. Estaba en una muy buena posición, pero no esperaba que Rito como última medida sacrificara su mano izquierda para bloquear el ataque, y seguido le aplicara un estrangulamiento frontal. So Pain intentó liberarse golpeándolo en los costados, pero Rito no soltó el potente agarre con el cual incluso lo levantó. Sí señores, para sorpresa de muchos del superhombre, quien se iba de la plataforma diciéndole a su rival inconsciente que no podía seguir siendo un perdedor para siempre, avanzaba a las finales de este torneo. Sin espacio a pausas, la siguiente pelea estaría por empezar, pero antes de eso los peleadores hablaron. Koga volvió a criticar a Ryuki por lo sucedido con Adam. Le dijo que no aceptaría eso como una victoria. A Ryuki le valió madres. En lugar de decir algo sobre eso, le dijo a Koga que dependía mucho de otros y que así jamás podría ganarle. Koga le dijo que sería más inmaduro no aprovechar la oportunidad de aprender solo por orgullo. Seguido habló del hecho de que no se dio cuenta de que Ryuki había cambiado para mal, cosa a la que Ryuki respondió con indiferencia que se concentre en la pelea. Cuando Ryuki conoció a Koga realmente lo odiaba. Para él Koga no era más que un debilucho hablador, pero con el tiempo esa perspectiva fue cambiando y mientras pasaban tiempo juntos empezó a caerle bien. Él se había convertido en su primer amigo, o al menos eso pensaba Ryuki. Ahora Koga se estaba alejando de él y sabía la razón del por qué sucedía esto. Era culpa de aquellos que rodeaban a Koga. Así que Ryuki en su mente, como si le hablara a Koga, le dijo que no se preocupe, porque lo iba a salvar. Ni bien la referee dio inicio al combate, Ryuki fue con todo usando el juego de pies que Kiryu le había enseñado. Se acercó velozmente e intentó acertar el Rakshasa Palm varias veces. Con esto Koga se dio cuenta de que Ryuki de verdad estaba intentando matarlo. Por otro lado, desde la entrada por donde pasaban los luchadores, Kiryu al fin fue encontrado por Oma, quien le preguntó qué le hizo a Ryuki. Kiryu le respondió que no le había hecho nada como lavarle el cerebro, que solo le había dado un poco de afirmación. Luego dejó escapar sus pensamientos, del hecho de que irónicamente fue Tokita Nico, el maestro de Oma, quien le abrió los ojos, pues Kiryu decía que él no estaba buscando a Dios, él quería volverse Dios. Oma, al ver la actitud con la que Kiryu dijo eso, se preparó para pelear, pero Kiryu le dijo que no se alarmara, que no era él a quien quería, sino al culpable de todo, el otro demonio que lo usó para herirlo, el último Nico. Kiryu decía que se encargaría de borrar el nombre de Tokita Nico de la faz de la tierra, y que ese sería su último asesinato. Oma pensaba que había liberado a Kiryu de sus cadenas, pero este seguía igual de loco. En ese momento fueron interrumpidos por el personal de seguridad, así que Kiryu se fue, pero no sin antes decirle a Oma que su venganza contra el último Nico era suya, que no iba a dejar que nadie se la quite incluyéndolo. Mientras eso pasaba, Ryuki seguía presionando a Koga con su juego de pies, el Rakshasa Palm y el Blink. Koga no podía hacer más que esquivar, al menos no estaba recibiendo golpes gracias a su visión, pero Ryuki notó esto. Los ojos de Koga eran un problema para él, así que lo sorprendió pateándole unos fragmentos de la plataforma a los ojos. Koga tuvo que cerrar sus párpados para evitar que le hicieran daño. Esto era lo que Ryuki quería y lo cual no desaprovechó usando el Blink para ponerse detrás de Koga. Iba a rematarlo, pero Koga lo sorprendió girando de inmediato y lanzándole un puñetazo, un aparente grave error, pues Ryuki respondió a ese puño con la palma de Rakshasa para destrozarlo. Esa era su intención, pero no esperaba que Koga usara indestructible en su mano para evitar que fuera torcido por el Rakshasa Palm. Aprovechando este momento de sorpresa, Koga logró acertar su primer golpe directo a la cara. Habiendo recibido la palma de Rakshasa, Koga entendió lo peligroso que era esa técnica. Sabía que si no fuera por indestructible ya no podría usar su mano. Aún así no se confió, ya que no sabía cuántas veces más podría aguantar. Por otro lado, Ryuki se preguntaba cómo es que Koga pudo contraatacar con los ojos cerrados, pero al final no le dio mucha importancia a eso. Tomó una postura baja y se lanzó al ataque. Sorprendió a Koga cambiando su estilo de pelea. Ahora mezcló las técnicas del estilo Gao con las de Kiryu. El primer desgarro de viento dio en el blanco, mientras que el segundo fue apenas bloqueado por Koga. El Earth Crouching Dragon también dio en el blanco y Ryuki pensaba que ahora tenía el control. Acto seguido recibió un puñetazo en la cara. Koga le dijo a Ryuki que recibir esos dos golpes fue su error, que él ya había visto las técnicas del estilo Gao y que no importaba cuánto las cambiara,
Fundamentalmente eran lo mismo. Ryuki le preguntó si acaso no había aprendido a no subestimarlo, y fue ahí que Koga le dejó claro algo. Le dijo a Ryuki que él había sido su meta, que siendo honesto llegó a respetarlo y en el fondo quería alcanzarlo, pero que eso solo fue así hasta ahora. Ryuki no entendió eso último, pero Koga se lo dejó claro al instante. Le dijo que no se imaginaba perdiendo ante él, que Ryuki podía actuar como si se hubiera vuelto más fuerte con sus técnicas raras y su sed de sangre, pero que la verdad no había cambiado nada en los últimos 2 años. Ryuki estaba incrédulo ante esas palabras. Él genuinamente pensaba que era más fuerte que antes, pero no tuvo más tiempo para pensar, ya que Koga esta vez fue quien tomó la iniciativa con el Raging Fire del estilo Nico. Logró agarrar a Ryuki por la cintura. Este de inmediato reaccionó girando sobre su eje liberándose del agarre. Seguido intentó aplicar la palma de Rakshasa, pero Koga ya notó el truco detrás de esa técnica. El giro de la palma de Rakshasa se realizaba desde el codo hacia abajo. Si eso era así, entonces Koga simplemente tenía que desviar el ataque golpeando del codo para arriba. Habiendo descubierto esto, Koga tomó confianza y lanzó un puñetazo. Ahí notó que el cuerpo de Ryuki se volvió duro. Este estaba usando una técnica del estilo Gao parecida al indestructible, la cual se llamaba blindado. Notando eso, decidió usar el Iron Breaker para atacar, lo cual dio resultado, pero se dejó llevar demasiado y al intentar dar otro golpe fue sorprendido por Ryuki, quien acertó de lleno una palma de Rakshasa al estómago. Ryuki pensó que al fin lo había hecho, había matado a Koga. Ese momento de logro se desvaneció al instante, y como si no supiera qué acababa de hacer, se preguntó a sí mismo qué hizo. Ese pequeño momento Koga lo aprovechó para responder con un golpe al estómago. Koga mismo sabía que casi había muerto ahí, pero indestructible, la técnica que Oma le acababa de enseñar, lo había salvado una vez más. Por otro lado, con ese golpe Ryuki volvió a sus sentidos, ¿o no? Ahora se cuestionó a sí mismo si en verdad quería matar a Koga. Estando frente a frente, cada quien decidió qué hacer. Por un lado, Koga tenía que esquivar las palmas de Rakshasa, mientras que por el otro Ryuki tenía que esquivar el Iron Breaker. Y aunque no se lo dijeran, ambos llegaron a la misma conclusión. Se olvidaron por completo de su juego de pies, se acercaron y en una distancia muy cerrada empezaron a intercambiar golpes mientras mantenían el blindado y el indestructible. Habían dejado de esquivar todos los golpes a excepción de la palma de Rakshasa y el Iron Breaker. Esa era la conclusión a la que ambos llegaron. Solo iban a esquivar los golpes mortales de su rival. Oma, mientras los veía, notó que Ryuki no estaba pensando a futuro, ya que este estaba usando el blindado y la palma de Rakshasa al mismo tiempo. Eso iba a destruir sus articulaciones. Koga volvió a intentar acertar con el Iron Breaker, pero una vez más falló. Llegados a esto, y teniendo en cuenta que Ryuki tenía más experiencia que él en el uso del indestructible, decidió usar eso. Tomó una postura baja y se preparó. Ryuki, viéndolo, predijo lo que haría Koga y se preparó para contraatacarlo. Estando cerca, preparó la palma de Rakshasa y se comió de lleno el as bajo la manga de Koga, quien en el último momento fusionó el Iron Breaker del Kata Damantina y el Raging Fire del Kata de Llamas para formar el Flashing Steel Smash. Koga atravesó el blindado de Ryuki y no se quedó satisfecho con eso. Seguido aplicó otro Flashing Steel Smash y lo mandó a volar contra la plataforma. Pero las consecuencias a pagar fueron enormes. Koga se había roto los dedos. Oma sabía que esto pasaría, pues él aún no le había enseñado cómo fusionar katas. Yamashita entonces gritó que ya pararan al ver que Ryuki se levantó con una notable sed de sangre, pero no había quien lo detuviera y se lanzó al ataque ante un Koga malherido. Sekibayashi, Gaolan, Cosmos, Adam y los Supernovas gritaban apoyando a Koga, pero de entre todos ellos solo uno mantuvo la calma, pues Leonardo, quien se había enfrentado recientemente a él, sabía que Koga podía ganar. Ante el Ryuki que se acercaba a toda velocidad sin piedad, Koga cerró su puño, y en el último momento de su propia inspiración respondió con una técnica bien conocida. No era del estilo Nico, ni nada de lo que Koga había usado hasta ahora. Esta técnica pertenecía a la persona de la que más había dependido, de la persona que se volvió su meta desde la primera vez que lo vio pelear, a quien llegó a admirar y siempre estuvo dentro de su mente. Un Earth Crouching Dragon en el momento adecuado había marcado el final de este intenso combate. The Fist Eye había sobrepasado al Rey Dragón, venciendo a su amigo. Llegaba a las finales de este torneo. En medio de la pelea entre Koga y Ryuki, el conector había dejado de ver el encuentro. Él no era una persona de muchas emociones y hasta él se sorprendió a sí mismo.
pero no podía evitarlo al ver el estado mental en el que Ryuki estaba. Esta era la primera vez que alguien le había dado tanta rabia y las personas alrededor suyo lo sentían, pues no podían parar sus escalofríos.